No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como el de esa noche. La música de fondo, que se suponía alegre, sonaba lejana, como si viniera de otra casa, de otra vida. Las luces parpadeaban sobre la mesa llena de platos a medio comer, y el olor a pastel de chocolate, mi pastel, ya no me parecía dulce, sino empalagoso, casi nauseabundo. Me quedé de pie, en un rincón del salón, con un vaso en la mano que apenas podía sostener. Mis dedos temblaban, no sé si por el frío del refresco o por la rabia que me quemaba por dentro. Del otro lado de la habitación, las risas estallaban como si fueran carcajadas de burla. Cada palabra, cada gesto, cada mirada parecía apuntar directo a mí. Pues ni parece que cumplas años. Más bien parece que cumples fracasos, dijo alguien, y el grupo que lo rodeaba soltó una risa tan fuerte que sentí que me perforaba el pecho. Tragué saliva. Mis mejillas ardían. Intenté sonreír, como si no me afectara, pero por dentro estaba gritando. Miré la mesa de regalos, bolsas de plástico con cosas baratas, una taza rota, una camiseta usada. ¿Eso era lo que valía para ellos? Mi propio cumpleaños se había convertido en un espectáculo de humillación pública. El aire estaba denso, como si me faltara oxígeno. Las voces se mezclaban con el repiqueteo de los cubiertos, el chocar de las copas y ese murmullo incómodo que aparece cuando la gente finge que todo está bien. Yo no estaba bien. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla y al mismo tiempo un calor en el estómago que no era tristeza. Era algo más fuerte. Era la certeza de que no iba a olvidar esa noche jamás. Apreté el vaso hasta sentir que podía romperlo con las manos. Mi mirada se clavó en todos y cada uno de ellos, como si estuviera memorizando sus caras. En mi mente, una frase retumbaba con la fuerza de un juramento. Esto no se queda así. Una vela, la última que quedaba encendida en el pastel, seguía brillando, como burlándose de mí. Cerré los ojos y pedí un deseo. No uno de esos que se piden con ingenuidad. No. Pedí un deseo afilado como un cuchillo. El deseo de que todos, algún día, supieran exactamente quién era yo y lo que podía lograr. Abrí los ojos, respiré hondo y me obligué a seguir allí, soportando cada segundo, cada palabra, cada risa. Porque en ese instante supe que mi venganza no sería inmediata. Sería perfecta. Pero, ¿cómo llegué a este punto? ¿Y qué fue lo que me llevó a querer cambiarlo todo? Meses antes de esa noche, mi vida era diferente. No perfecta, pero sí más ligera. Me despertaba temprano todos los días, a veces antes de que saliera el sol, con el olor del café que yo mismo preparaba mientras la ciudad todavía estaba dormida. El sonido de las primeras camionetas pasando por la calle era mi señal de que el día había comenzado. Trabajaba como repartidor para una pequeña tienda del barrio. No era el trabajo de mis sueños, pero me daba lo suficiente para pagar la renta y cubrir lo básico. No me sobraba nada, pero tampoco me faltaba. Y, aunque algunos lo veían como poco, yo encontraba cierta paz en esa rutina. Mi familia, bueno, siempre había sido ruidosa y burlona. Las comidas en casa de mi mamá eran largas, llenas de chismes y comentarios sarcásticos que hasta entonces yo creía inofensivos. Pensaba que así eran todos, una mezcla de cariño y bromas pesadas. Nunca imaginé que esas bromas pudieran volverse cuchillos. Con mis primos solíamos reunirnos los domingos para ver partidos de fútbol. Yo llevaba refrescos y botanas. Ellos se encargaban de la carne asada. Entre risas y discusiones por goles anulados, había un sentido de pertenencia, como si, pese a todo, yo tuviera un lugar ahí. Recuerdo que, en cumpleaños pasados, siempre me hacían sentir parte del grupo.
No había lujos, pero sí abrazos, canciones y un pastel sencillo que todos compartíamos. Y aunque de vez en cuando caía algún comentario sobre mi ropa vieja o mi carro que apenas arrancaba, yo me lo tomaba a la ligera. Pensaba que no lo decían en serio. Había una persona en especial con la que solía hablar más, mi primo Javier. Él y yo crecimos casi como hermanos. Compartimos secretos, planes, hasta sueños que nunca confesamos a los demás. Con él podía sentarme en una banqueta, cerveza en mano, y hablar por horas sobre la vida. Éramos, o al menos yo creía que éramos, un equipo. Por eso, cuando me enteré de que iban a organizar una fiesta sorpresa para mi cumpleaños, sentí algo parecido a emoción y gratitud. Pensé, a pesar de todo, se tomaron el tiempo de pensar en mí. Me imaginé una noche como las de antes, música, risas, alguna broma ligera, y al final, ese abrazo sincero que a veces decía más que las palabras. Pero había señales que no vi, pequeños gestos. Miradas que se cruzaban cuando yo entraba a una habitación, susurros que terminaban en risitas cuando me acercaba. En ese momento no les di importancia. Ahora entiendo que la tormenta ya se estaba formando. En aquellos días, todavía tenía la costumbre de confiar en la gente sin medir consecuencias. Era de los que creen que la lealtad se da por sentada, que si uno da lo mejor de sí, los demás responderán igual. No imaginaba que esa misma confianza me dejaría expuesto. Si cierro los ojos, puedo volver a esos instantes. Yo, cruzando la calle con bolsas de compras para la comida del domingo, saludando a los vecinos, sintiendo que mi vida era sencilla, pero estable. Las charlas en la cocina con mi mamá, mientras picaba verduras. La risa de mis sobrinos jugando en el patio. El olor a salsa hirviendo en la olla. Era hogar. Y ahora, sabiendo lo que sé, me pregunto, ¿en qué momento dejó de serlo? ¿Cuándo pasó de ser mi refugio a convertirse en el escenario donde me romperían frente a todos? El principio del fin no fue en mi cumpleaños. Fue unas semanas antes, en una comida familiar que, en teoría, debía ser tranquila. Era domingo, el asador estaba encendido y todos se acomodaban en el patio. Yo había llegado temprano, como siempre, para ayudar. Mientras ponía las botellas de refresco en la mesa, escuché mi nombre en medio de una conversación. No quise interrumpir, pero las risas que siguieron me obligaron a escuchar. Pues sí, Marcos siempre tan conformista, dijo alguien. Ya ni le digas, que luego se ofende, respondió otro, entre carcajadas. Ofenderse sería lo único ambicioso que haría en la vida. Remató una voz que reconocí de inmediato. Javier, mi primo, mi hermano de corazón, la persona en quien más confiaba. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada por la espalda. Me quedé quieto, con una botella en la mano, sin saber si entrar y confrontarlos o fingir que no había escuchado nada. Decidí entrar. El silencio fue inmediato, como si todos supieran que me había enterado. ¿Conformista?, pregunté, mirándolo directo a los ojos. Javier soltó una risa nerviosa. Ay, primo, es broma. Ya sabes cómo somos. No, no lo sé, respondí, sintiendo que la voz me temblaba. Lo que sí sé es que un hermano no habla así a mis espaldas. Hubo un momento de incomodidad que se podía cortar con un cuchillo. Alguien tosió, otro fingió concentrarse en el asador. Javier se encogió de hombros. No te lo tomes tan en serio, Marcos. Si quieres cambiar lo que dicen, cambia lo que eres. Esa maldita frase me atravesó como una puñalada. No supe qué contestar. Me limité a dejar la botella sobre la mesa y dar media vuelta. El resto del día fue un desfile de miradas incómodas y silencios a medias. Yo
ya no era el mismo. Algo en mí se había roto. Esa noche, en mi cuarto, repasé la escena una y otra vez. Me preguntaba cuántas veces más habían hablado así de mí, sin que yo me enterara. Cuántas bromas disfrazadas de cariño eran, en realidad, desprecio puro. Me prometí que no volvería a ponerme en una situación donde pudieran tratarme como el payaso del grupo. Pero lo que no sabía era que la mayor humillación aún estaba por llegar, y sería pública, frente a todos. Después de aquella comida, los días siguieron, pero ya no fueron los mismos. El calendario avanzó como avanzan los trenes en la madrugada, con ruido lejos, con prisa ajena. Yo empecé a levantarme aún más temprano, no por disciplina, sino por insomnio. El café sabía más amargo, y la ciudad, vista desde la ventana, parecía un escenario apagado. Autos en fila, perros callejeros, un señor barriendo su banqueta, como si limpiara recuerdos. Dejé de pasar los domingos con la familia. Primero fingí pretextos, que el trabajo, que el cansancio, que una entrega urgente. Luego, ya no fingí nada. Simplemente no aparecía. El grupo de WhatsApp siguió vivo sin mí. Stickers, cadenas tontas, videos de goles. A veces abría las conversaciones y veía mi nombre como se ve una foto vieja, con nostalgia y con una punzada en el pecho. No contestaba. No sabía qué decir sin que se me notara la herida. A Javier lo esquivé de todas las formas posibles. Si lo veía a lo lejos, me cambiaba de acera. Si me llamaba, dejaba el celular vibrando hasta que el silencio ganaba. «Primo, ¿todo bien?», escribió una noche. Borré la respuesta 3 veces. Al final, no mandé nada. Era más fácil callar que explicar el nudo que me habitaba. Mi cuarto se volvió una especie de refugio o de cueva. Las paredes, antes indiferentes, empezaron a guardar mis suspiros. La camiseta del equipo que solíamos ver juntos quedó colgada en una silla como un testigo mudo. La taza que me regaló mi mamá, esa que decía «Eres grande», se agrietó por accidente. No la tiré. La usaba así, agrietada, como si me recordara que uno puede seguir sirviendo café aún roto por dentro. En el trabajo me volví más silencioso. Entregaba los pedidos con una sonrisa cortés, pero sin plática. Me aprendí de memoria rutas, semáforos, atajos. Me aprendí también el peso de la soledad a ciertas horas. Hay un momento, antes del mediodía, en que el sol cae de forma vertical y las sombras casi no existen. Así me sentía, sin sombra, sin lugar donde esconderme. Las noches eran peores. El ruido del refrigerador parecía una respiración ajena en la oscuridad. Me acostaba y contaba grietas en el techo como quien cuenta errores. A veces imaginaba conversaciones que nunca sucedieron. No era broma, me dolió. Perdón, no medimos. No es solo una frase, Javier, es todo lo que vino detrás. Me quedaba dormido con esas voces inventadas y despertaba con la garganta apretada. Empecé a hablar menos de mí con cualquiera. Si alguien preguntaba, «¿Cómo vas?», respondía, «Bien, rápido», y cambiaba de tema. Me hice experto en desaparecer sin que se note, cancelar al último minuto, dejar para después, no confirmar asistencia. La distancia avanzó como la humedad en una pared. Primero una mancha, luego un mapa irreconocible. Extrañaba, aunque me negara. Extrañaba el ruido absurdo de las sobremesas, la risa de mis sobrinos en el patio, la torpeza con la que mi mamá me abrazaba, como si todavía fuera un niño. Extrañaba incluso las bromas cuando no dolían. Pero el orgullo, o el miedo, era más fuerte. Había algo en mi pecho que decía, «Si vuelves como si nada, volverán a romperte». Algunas noches, sin querer, abría las fotos del año pasado. Yo con el carbón en las manos, Javier con una gorra al revés,
todos sucios de salsa y sonriendo. Me preguntaba cuándo se pierde exactamente una confianza, si en una palabra, en un gesto o en la suma de pequeños rasguños que uno deja pasar hasta que sangra. El tiempo pasó, sí, pero no cerró nada. Solo organizó la tristeza, la acomodó en cajones para que pareciera menos. Por fuera, funcionaba. Por dentro, seguía oyendo la misma frase como un eco. Si quieres cambiar lo que dicen, cambia lo que eres. Cada vez que la recordaba, no sabía si quería desaparecer o demostrarles que podían estar equivocados. Una tarde, mientras esperaba el camión con una caja enorme entre los brazos, me vi reflejado en la ventana de una tienda. Ojeras, barba crecida, mirada cansada. Pensé, así se ve a alguien que se está apagando despacito. Y por primera vez, en semanas, me entraron ganas de hacer algo distinto, aunque fuera mínimo. Caminar otra ruta, comprar un cuaderno, escribir lo que no me atrevía a decir. Las feridas siguieron, sí, pero ya no eran solo heridas. Empezaban a ser empujones, como si el dolor, cansado de quedarse, quisiera convertirse en movimiento. Yo todavía no lo sabía, pero algo, lejos, muy lejos, ya se estaba preparando para obligarme a salir del escondite. El destino, caprichoso, ya tenía su próximo paso listo, y cuando llegó, no me preguntó si estaba listo. Simplemente tocó mi puerta. No sé si fue casualidad, destino o una broma pesada del universo. Pero una tarde cualquiera, cuando ya había decidido que mi vida seguiría lejos de ellos, apareció ese mensaje. Estaba revisando el celular después del trabajo, todavía con las manos frías por el manubrio de la moto, cuando vi la notificación. Era del grupo familiar. No lo abría desde hacía meses, pero ahí estaba, brillando en la pantalla como un recordatorio incómodo. El mensaje era de mi mamá. Este sábado vamos a hacer algo especial para ti, Marcos. Nada grande, solo queremos verte. Por favor, no faltes. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un acertijo. No había emojis, no había risa escrita. Solo ese por favor, que rara vez usaba conmigo. Sentí una punzada de sospecha y otra de curiosidad. La idea de volver me apretaba el pecho. No podía dejar de pensar en la última vez que estuve con todos, y cómo me había ido de ahí sintiendo que no valía nada para ellos. Pero algo en mí, algo que no sé si era nostalgia o simple necesidad de cerrar un ciclo, empezó a empujarme. Durante los días siguientes, mi cabeza fue una guerra. En la mañana decidía que no iría. Al mediodía me imaginaba apareciendo con la frente en alto. Por la noche pensaba que tal vez no me querían ver, que solo me invitaban por compromiso. Y así, una y otra vez. El viernes, cuando ya estaba casi convencido de inventar una excusa, Javier me llamó. No contesté. Luego llegó un audio suyo. Primo, sé que estás enojado conmigo, y lo entiendo, pero de verdad me gustaría que vinieras. Es importante. Importante. Esa palabra me retumbó en la cabeza todo el día. ¿Qué podía ser tan importante como para que él me buscara después de tanto silencio? No dormí bien esa noche. Entre sueños y desvelos, me imaginaba el salón, las miradas, el primer contacto visual después de meses de distancia. ¿Me abrazarían? ¿Me ignorarían? ¿Volverían las burlas? El sábado amaneció nublado, como si el cielo estuviera dudando junto conmigo. Me vestí despacio, como si cada prenda fuera un escudo. Camisa planchada, zapatos limpios, el reloj que guardaba para ocasiones especiales. Salí de casa con las manos sudando dentro de los bolsillos. En el camino, la ciudad parecía más grande y más vacía. Cada semáforo en rojo me daba la oportunidad de dar la vuelta y regresar.
pero no lo hice. Había algo en el aire, un presentimiento que me decía que ese día no sería uno más. Cuando llegué frente a la casa, me quedé unos segundos dentro del taxi, observando la puerta como si fuera la entrada a otro mundo. Escuchaba música adentro, voces, y de vez en cuando una risa que no lograba descifrar si era alegre o cruel. El chofer me preguntó: ¿Se baja aquí, joven? Asentí, pagué y me quedé parado en la banqueta. Tenía la mano levantada, lista para tocar el timbre, pero el corazón me golpeaba tan fuerte que tuve que respirar hondo antes de atreverme. Ahí estaba yo, al borde de un reencuentro que no sabía si traería paz o me rompería por completo. Y en ese momento, antes de dar el primer paso, una sola pregunta me atravesó. ¿Y si esta era mi última oportunidad para demostrarles quién soy de verdad? Me quedé frente a la puerta como si fuera la orilla de un puente colgante. Del otro lado, voces. De este lado, mi respiración. El timbre, un pequeño círculo metálico, parecía un ojo que me observaba y me preguntaba si tenía el valor de tocarlo. El aire olía a carne asada y a salsa recién hecha, ese olor que siempre fue casa y ahora me raspaba la garganta. Escuché cubiertos, pasos, un estallido de risa que me atravesó como recuerdo. Mi mano sudaba dentro del bolsillo. La otra apretaba el borde de la chamarra como si ahí estuviera cosida mi última certeza. No estaba seguro de qué dolía más, quedarme afuera o entrar. «Respira», me dije, pero el pecho no obedecía. Mi corazón latía con la terquedad de un tambor en desfile. En mi cabeza, las escenas se proyectaban una encima de otra, como películas mal editadas. Javier diciendo: «Si quieres cambiar lo que dicen, cambia lo que eres». Mi mamá sirviendo sopa, con ese silencio de quien teme preguntar. Yo mismo en el espejo viéndome cansado, con una barba que no elegí, con una mirada que aprendió a bajar. Di 2 pasos hacia atrás. El piso de cemento tenía marcas de zapatos y manchas de aceite. Pensé en todas las veces que crucé esa banqueta sin pensar, con el cuerpo ligero, sin la armadura de ahora. ¿Cuándo aprendí a caminar con armadura? ¿Y por qué pesa tanto si aún así deja que me lastimen? Un niño pasó en bicicleta y me obligó a moverme a un lado. Me vio, curioso, como si fuera un poste mal puesto. Me sentí exactamente eso, un obstáculo torpe. Tragué saliva. «Si te vas, ¿qué cambia?», me dije. El silencio respondió primero. Luego llegó la otra voz, la que últimamente despierta cuando ya me estaba durmiendo. «Te vas y eres el de siempre. Entras y pase lo que pase, te vuelves alguien nuevo». Tocar el timbre no era solo tocar. Era aceptar que podrían abrirme para abrazarme o para volver a romperme. ¿Y yo? ¿Estaba listo para cualquiera de las dos cosas? Noté que me temblaban las rodillas. El temblor subía como una corriente fría desde los tobillos. Pensé en regresar al taxi, en inventar una llamada urgente del trabajo, en esconderme otra vez en mi cuarto con la taza agrietada y el ruido del refrigerador por compañía. Y, sin embargo, algo empujaba desde adentro, una fuerza chiquita pero insistente, como esas plantitas que rompen el concreto. Me hablé sin filtros. «Marcos, no estás yendo a pedir limosna de respeto. Vas a poner tu cara completa, con todo lo que eres. Si no la saben ver, entonces no es tu ceguera». Me repetí esa frase hasta que dejó de sonar pretenciosa y empezó a ser cuerda de seguridad. La agarré fuerte. Bajé la mirada a mis zapatos. Limpié el polvo con el talón. Detalle tonto, ritual de quien quiere recuperar control. Subí la mirada. La puerta tenía la misma grieta en la madera, la que parecía un rayo. Pensé, hoy esa grieta es mía. O me parte
o me ilumina. Una mariposa nocturna chocó contra el foco y el zumbido me recordó que todo lo que vuela hacia la luz paga un precio. Cerré los ojos un segundo y escuché mi nombre, no adentro, sino en mi memoria, dicho en distintos tonos, el de mi madre cuando me llamaba a cenar, el de Javier cuando corríamos hacia la cancha, el de alguien más, burlón, en aquella comida. Cada Marcos era una cuerda distinta jalando de un lado. Abrí los ojos antes de romperme. Imaginé el primer minuto si entraba, el olor más fuerte, el choque de miradas, el abrazo inseguro de mi mamá, la media sonrisa de Javier. Imaginé también el otro primer minuto, el cuchicheo, la broma velada, el pasado repitiéndose con otro mantel. Sostuve ambos futuros en la cabeza hasta que pesaron lo mismo. Y entonces noté algo nuevo. El miedo seguía, sí, pero ya no gobernaba solo. Junto a él se sentó la dignidad. Mi dedo se acercó al timbre y se detuvo a 1 centímetro, como si ahí hubiera una línea invisible que separaba dos versiones mías. En el vidrio de la ventana me vi reflejado borroso, pero no vencido. No vienes a demostrarles nada, me corregí. Vienes a demostrarte que no vas a seguir huyendo. Apreté la mandíbula. Conté mentalmente. 1, 2, 3. Sentí la presión vieja en el pecho, esa que me hizo quedarme callado tantas veces, y la dejé estar, sin pelearla. Era un visitante más, no un carcelero. Luego respiré hondo, una vez, y la ciudad entró conmigo. Humo, chilito, música, perros ladrando a lo lejos. Todo junto, todo real. Estiré el brazo, toqué. El timbre no sonó. Solo un clic sin campana. Me quedé inmóvil, con el dedo aún puesto, como si mi decisión necesitara música para existir. La segunda vez, sí, un ding tímido viajó hacia adentro. Mi pecho se abrió en 2 posibilidades. A través de la puerta escuché pasos. Alguien se detuvo. La chapa vibró leve. Tragué aire, como quien toma impulso antes de nadar. Y entonces, justo antes de que la puerta empezara a moverse, me hice una última pregunta. Clara, filosa, necesaria. Si hoy vuelven a reírse, ¿te quedas de pie o vuelves a esconderte? La chapa giró. La rendija se iluminó. Y no hubo tiempo para otra cosa que no fuera sostenerme. La puerta se abrió apenas un poco, y vi primero los ojos de mi mamá. Se humedecieron al reconocerme, y el resto de su cara se iluminó como una vela protegida del viento. «Mijo», susurró, y me jaló hacia adentro con ese abrazo que huele a cebolla frita y a ropa limpia secándose al sol. El salón estaba lleno. Conversaciones suspendidas a la mitad, cubiertos detenidos en el aire, miradas que me midieron en segundos. Javier, cerca del estéreo, se quedó inmóvil, con una botella en la mano. Su mueca de costumbre se borró. «Llegaste», dijo él, como si esa palabra alcanzara para todo lo no dicho. Asentí. El olor a carne, a tortillas calientes y a pastel recién destapado me golpeó con fuerza. Por un momento me temblaron las piernas, pero me mantuve de pie. Mi mamá apretó mi brazo, como si temiera que me escapara. «Siéntate, Marcos, por favor», propuso alguien al fondo. No me senté. Caminé despacio hasta la mesa. Había un pastel con mi nombre escrito con betún, torcido, tierno y ridículo a la vez. Y entonces, sin aviso, alguien encendió la bocina y tronó una canción de cumpleaños a todo volumen. Aplausos tímidos. Un coro desordenado. Que le cumpla muchos más. El sonido me envolvió como una broma pesada del destino. Javier alzó la botella. «Un brindis», dijo, inseguro. «Por Marcos, que este año...» Una carcajada nerviosa estalló en otra mesa, y de pronto, la frase que me partió cruzó el aire. «Que este año
Al menos tenga algo que celebrar, soltó una voz. Varias risas la siguieron, por reflejo o por costumbre, no lo sé. Sentí el golpe en el estómago. Mi mamá me miró, pálida. No, dije, levantando la mano. El ruido bajó. Mi voz, para mi sorpresa, salió firme. No más. El salón se quedó inmóvil. Caminé hasta el pastel. La vela temblaba, una llama delgada resistiendo. Miré a todos, uno por uno. Vi incomodidad, culpa, curiosidad. Vi a Javier bajar la mirada. Durante años, empecé. Me reí con ustedes para que mis lágrimas no estorbaran. Me hicieron bromas que dolían y yo las llamé cariño para no quedarme afuera. Hoy no vine a pedirles nada. Vine a recuperar mi voz. El silencio apretó. Sentí cómo mi corazón, por fin, caminaba al mismo ritmo que mis palabras. Sí, me fui. Me alejé. Me callé. Seguí. Creí que el silencio me protegía. Pero no. Solo me escondía de mí. Y me cansé de eso. Javier dejó la botella. Dio un paso. Primo, yo fui un imbécil, dijo con la voz raspada. La regué. Lo sé. No supe. No me di. No es solo una frase, Javier. Lo corté, con suavidad pero sin ceder. Fueron muchas, fueron años, y yo también permití. Por miedo, por soledad, por querer pertenecer. Supe que era el momento de girar la llave desde adentro. Metí la mano en la chamarra y saqué un sobre doblado. Lo apoyé junto al pastel. Yo cambié, dije. No por ustedes, por mí. Estos meses estudié de noche. Terminé una certificación. Toqué puertas. Me tropecé 1000 veces. Ayer firmé mi primer contrato como proveedor independiente. No es milagro, es trabajo. Es decirme a mí mismo, basta. Un murmullo cortísimo recorrió la sala. No era admiración, era algo más limpio, respeto o su comienzo. No necesito que me aplaudan, añadí. Necesito que me hablen de frente, que si hacen un chiste, sepan que hay una espalda que lo soporta, pero también una dignidad que no está en venta. Javier se acercó hasta quedar a 1 metro. Tenía los ojos enrojecidos. Perdóname, dijo. Si quieres que me vaya, me voy. Tragué saliva. Sentí a mi mamá a mi lado, con los dedos temblando en mi antebrazo. Miré a Javier y por primera vez en mucho tiempo vi al chamaco con el que corría descalzo en la calle. No quiero que te vayas, respondí. Quiero que te quedes y aprendas. Igual que yo. Él asintió sin defensa. Bajó la cabeza. La sala, que parecía un juzgado, se volvió otra cosa. Un cuarto de gente aprendiendo a usar palabras nuevas. Mi mamá me empujó con ternura hacia el pastel. «Pide tu deseo, mijo», susurró. Miré la vela. La llama ya no me parecía burla. Era un pulso. Cerré los ojos un segundo y no pedí venganza ni fortuna. Pedí memoria, que no olvidáramos este instante. Soplé. Un hilo de humo dibujó una grieta en el aire y se desvaneció. Hay una regla nueva, dije, volviendo la vista a todos. Conmigo no se juega a destruir. Se puede bromear, claro. Somos familia. Pero no vuelvan a confundirme con un costal para sus frustraciones. Nadie aplaudió. Nadie se rió. Y qué bueno. Lo que vino fue mejor. Un silencio franco, un par de cabezas asintiendo, una tía limpiando los ojos con la servilleta, mi mamá abrazándome por la espalda como quien amarra un mástil. Javier dio el último paso y me abrazó torpe, como si no supiera si tenía permiso. Yo lo dejé. No fue perdón absoluto, fue un puente. Gracias por venir, me dijo al oído. Gracias por escuchar, contesté. Me solté, respiré hondo y sentí que al fin mi cuerpo me quedaba a la medida. Miré la mesa, los platos, las caras. La noche no se había vuelto perfecta.
Pero yo ya no era el mismo que llegó a la banqueta dudando. Y entonces, con la voz tranquila, lancé la única pregunta que podía cerrar ese momento y abrir el siguiente. ¿Empezamos de nuevo? ¿O prefieren que me vaya sabiendo quién soy? Han pasado algunos meses desde aquella noche. No todo cambió de golpe. Las películas mienten cuando hacen creer que basta un abrazo para borrar años de heridas. Pero algo sí se movió, y no poco. Javier y yo volvimos a hablar. No como antes, porque el antes también estaba lleno de cosas que prefiero no repetir. Ahora las conversaciones son más honestas, menos automáticas. Nos vemos los domingos, a veces para ver un partido, a veces solo para tomar un café. Hay silencios todavía, pero son silencios que construyen, no que destruyen. En la familia, las bromas siguen existiendo. Es su idioma natural, pero aprendieron a medir la fuerza de las palabras. Yo también cambié la forma de recibirlas. Ahora sé decir eso no, sin miedo a quedarme afuera. Descubrí que poner límites no te separa de la gente que te quiere. Al contrario, te acerca a los que saben valorarte. Mi mamá parece más tranquila. Me llama más seguido, no solo para pedirme favores o contarme lo que pasó en el barrio, sino para preguntarme cómo estoy de verdad. La escucho sonreír al teléfono, y eso, después de tanto, vale más que cualquier disculpa. En el trabajo, mi vida también tomó otro ritmo. El contrato que firmé ese día fue el primero de muchos. Ahora me organizo mejor, duermo más tranquilo y, sobre todo, camino con otra postura. No es soberbia, es el peso del respeto propio enderezando la espalda. La casa donde sucedió todo sigue igual. La grieta en la puerta, el foco que parpadea, el olor a café que se escapa por la ventana. Pero yo ya no entro con miedo. Entro con la certeza de que, si vuelven a cruzar una línea, sabré defenderme. He aprendido que el perdón no es olvidar ni justificar. Es decidir no cargar con la piedra que otro puso en tu bolsillo. Y he entendido que la dignidad es como una planta. Si no la riegas todos los días, se marchita en silencio. Al mirar atrás, veo que aquella noche de cumpleaños no fue solo una revancha ni un desahogo. Fue una puerta abierta y, como toda puerta, podía cerrarse otra vez o dejarme salir a un lugar más amplio. Yo elegí lo segundo. Hoy, cuando paso frente al espejo, ya no veo al hombre que dudaba en tocar un timbre. Veo a alguien que sabe que la pertenencia no se ruega, se construye, que la voz propia no se presta, se usa. A veces me pregunto si la vida me habría empujado a cambiar sin esa humillación. Tal vez no. Tal vez habría seguido aceptando bromas, como si fueran abrazos, y silencios, como si fueran paz. Por eso, aunque no agradezco el dolor, sí agradezco lo que hice con él. Porque entendí algo que quiero que todos tengan presente. No siempre podemos elegir cómo empieza una historia, pero siempre podemos decidir cómo termina. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado para no incomodar? ¿Y cuántas de esas veces te callaste a ti mismo?